México se despide del máximo pontífice católico, como le decíamos, tras su visita a esas tierras, en la que transmitió varios mensajes importantes, uno de ellos el respeto a los pueblos indígenas. Con una serenata de despedida característica del pueblo mexicano, inició la jornada hoy el Papa Francisco, quien cierra en Ciudad Juárez la visita de 6 días en la que ofició 5 misas en diferentes estados. Los mensajes de los que habló ante miles de personas en los distintos lugares que visitó fueron el respeto a los pueblos indígenas, la lucha por la paz, el no resignarse ante el narcotráfico, la corrupción y la violencia, y la necesidad de un México distinto en la que no sea necesaria la migración. México es uno de los países más conocidos por guardar la tradición católica, algo que en los últimos años ha mermado, por lo que el catolicismo buscó un acercamiento a las ovejas, especialmente a los jóvenes. Una de las acciones más importantes de estos días para los católicos de los pueblos originarios fue la inclusión oficial de los idiomas indígenas durante la misa. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera. Acuerdos y desacuerdos políticos, temas legales, avances científicos y una película nominada al Oscar son temas que les presentamos en el resumen internacional. Estados Unidos y Cuba dan un nuevo paso en su acercamiento bilateral al autorizar hasta 110 vuelos regulares diarios entre ambos países. Los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba fueron cancelados hace 53 años, pero desde mediados de los 70 estaban autorizados los vuelos charter bajo condiciones. La tensión por la aprobación de una amnistía para políticos presos continúa en Venezuela. La oposición la aprobó en el Parlamento, mientras el oficialismo busca bloquearla. El Parlamento busca acortar el mandato de Nicolás Maduro, el cual aseguran solo se sostiene por el Tribunal Supremo de Justicia y el alto mando militar. También persigue con la amnistía liberar a unos 75 disidentes presos, entre ellos el opositor Leopoldo López. El oficialismo rechaza abiertamente la decisión parlamentaria y busca bloquearla, pues señalan que esta medida ayuda a criminales. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que los militares presos en cárceles ordinarias por crímenes cometidos en el conflicto con la guerrilla FARC serán trasladados a prisiones del ejército. Según un acuerdo de víctimas, los militares y guerrilleros que no cometieran delitos de lesa humanidad quedarán libres, en tanto quienes los hayan cometido sí afrontarán condenas. Inculpado por financiamiento ilegal en su campaña política y con poco interés de los franceses para que regrese al cargo, el expresidente francés Sarkozy dificulta su participación en las próximas elecciones. Esto se suma a su incriminación por corrupción y tráfico de influencias en 2014. Nicolás Sarkozy fue inculpado por financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2012, tras una investigación por exceder el límite legal para ello, que señaló que, aunque fue advertido de los gastos, hizo caso omiso de ellos. El exsecretario general de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, quien presidió el organismo desde tiempos esperanzadores tras el fin de la Guerra Fría hasta en las masacres en Ruanda, murió a los 93 años, informó la Organización de Naciones Unidas. Boutros, de origen egipcio, fue el primer africano en ser secretario general de las Naciones Unidas en 1992. Permaneció en el cargo hasta 1996. En este periodo afrontó crisis en la ex Yugoslavia, Somalia, el Medio Oriente y Ruanda. Un cohete japonés envió al espacio un satélite de observación con rayos X. Fue lanzado desde la base de Tanegashima, según la agencia espacial, sigue la trayectoria prevista. El objetivo es que esta observación aporte a la astronomía, brinda información que contribuya a indagar en los misterios de la creación del universo, las leyes de la física en condiciones extremas y avances y evolución de las galaxias y los agujeros negros. La Amazonia es el escenario en el que se desarrolla la cinta El abrazo de la serpiente, una de las nominadas como mejor película en lengua extranjera para la entrega de los premios Oscar, próxima a realizarse. La selva virgen y las culturas desconocidas de la Amazonia son los grandes protagonistas de la cinta, historia que se basa en los diarios de 2 exploradores que recorrieron la Amazonia a principios del siglo XX. En ella se evidencian masacres y humillaciones de los pueblos nativos a manos de los empresarios de caucho en la zona. Varios indígenas se convirtieron en actores para participar en la cinta que cuenta parte de la historia de esta región latinoamericana.
Mañana realizará una visita de Estado al país el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien participará en un acto ceremonial en el Palacio Nacional, donde se realizará el cambio de la rosa en presencia del Gabinete de Gobierno y la delegación de Costa Rica, precisamente. Después, el presidente Morales tendrá una reunión bilateral con su homólogo. Solís llegará al Congreso, donde se ofrecerá una sesión solemne. El presidente costarricense dará una conferencia magistral en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El viernes, de acuerdo a la agenda, pondrá la primera piedra de la Plaza Costa Rica en la Avenida de las Américas para finalizar la visita oficial al país, recibiendo las llaves de la ciudad de manos del alcalde Arzú. Al día son extorsionados más de 40 buses de las rutas urbanas y las llamadas siguen siendo planificadas y realizadas desde los centros carcelarios. El reporte que brindan las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos es de 25 asaltos a usuarios. Son los rostros de pandilleros implicados en las extorsiones. Ellos purgan penas de hasta 2.500 años de prisión. Pandilleros que, según los pilotos de buses, son los responsables de las llamadas y cobros de las extorsiones. Los dueños de buses indicaron que con frecuencia les entregan a las autoridades de la cartera de gobernación fotos de los pandilleros implicados en las extorsiones. Detallan que también les han brindado escuchas telefónicas que son realizadas desde los penales. Los pilotos afirman que pese a todo lo brindado, las autoridades policíacas no logran nada por evitar las extorsiones. Los pilotos afirman que hay un número de celular con el que los pandilleros se extorsionan hasta 30 veces al día. Ese número de celular ha sido utilizado, según los pilotos, para planificar ataques armados. Por una Guatemala en paz, en cámara, Noé Medina, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. La iniciativa de ley 4428 busca formar el Instituto de Atención a la Víctima y la iniciativa se encuentra en tercera lectura. Hoy la red Niño-Niña, conformada por 30 instituciones, se pronunció en contra. La iniciativa de ley 4428 fue una propuesta de madres angustiadas en el año 1998. Ahora se dictaminó la iniciativa por la Comisión de Reformas del Sector Justicia del Congreso, presidida por el diputado Leonel Lira. Uno de los argumentos de la negativa hacia la iniciativa por parte de la red Niña-Niño es por la duplicidad de las funciones. Además, viene en un estado debilitado financieramente y raquítico presupuestariamente, viene todavía a fragilizar más la poquísima institucionalidad preexistente. La propuesta del instituto y la propuesta de la propia iniciativa de ley no es acorde a la realidad de diversidad étnica, cultural, de género ni de discapacidad que tiene el país. También comentaron sobre los 25 millones de quetzales que se necesita para la formación del Instituto de Atención a la Víctima. Creemos que en las condiciones en que está el país, no importa si son 25 o 125 o la cantidad que se defina, esa cantidad de dinero mejor debería ser reorientada para fortalecer esas instituciones preexistentes, por ejemplo, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Instituto de la Defensa Pública Penal, la propia CEPREM o SBET, para citar algunos, o bien fortalecer aquellos ministerios que hoy necesitan una fuerte inversión pública. Me comuniqué vía telefónica con el diputado Leonel Lira, quien me aseguró que se ha logrado poner de acuerdo con esta iniciativa a dos sectores, el sector de mujeres y el sector de derechos humanos. También aseguró que la red Niño o Niña nunca se presentó a una mesa de diálogo ni presentaron propuestas como lo hicieron otras instituciones como el Refugio de la Niñez y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros. Por una Guatemala en paz es Limel Garejo y Luis Acché. Rama guatemalteca de la Organización Internacional Medicus Mundi es galardonada con premio de la Organización Mundial de la Salud por innovador modelo de atención. Ya venimos.